son nombrados recientemente por la administración de Donald Trump. 77 de ellos son permanentes, mientras 5 de ellos son temporarios. Estos jueces temporales generalmente vienen de las Fuerzas Armadas. La mayoría de los jueces de inmigración que fueron nombrados vienen del departamento de ICE. En pocas palabras, son antiguos fiscales que muy probablemente, o militares, que muy probablemente van a seguir a pie de la letra las instrucciones de Donald Trump y continuar esa política de deportación masiva de la administración. Les habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento, y hoy te voy a contar cómo estos nombramientos de jueces pueden afectar tu caso de asilo. La realidad es que muchísimos inmigrantes han sufrido últimamente retrasos por la purga ideológica que hubo dentro del Departamento de Justicia. Docenas de jueces de inmigración con muchísima experiencia, pero que tenían índices de aprobación más altos de lo que la administración de Donald Trump opinaba era prudente, han sido sumariamente retirados de sus cargos. Esto ha conllevado o ha llevado a una crisis donde muchísimos casos han tenido que ser reagendados después de haber esperado años por una audiencia. Lo que esto significa para ti es que en la mayoría de las cortes de inmigración, como Chicago, San Francisco, Dallas, Houston, muchísimos de estos abogados, de estos nuevos jueces de inmigración, van a estar llenando esos puestos vacantes, incluyendo también cortes como en San Antonio, donde de algunos de los pocos jueces de inmigración que tenían índices de aprobación alta, como Margaret Brookhart, han sido de nuevo separados de su cargo. Entonces lo que vamos a ver simplemente es que muchos de ustedes van a empezar a ver los casos que habían sido empujados para su individual hearing, para quizás el 2028 o 2029, muy probablemente van a ser reagendados de vuelta para una fecha mucho más cercana, a medida de que estos jueces, de nuevo, casi 82 jueces de inmigración, empiezan a tomar posesión de sus cargos. Así que no se sorprenda si en algún momento muy cercano a usted le llega una carta. Tienes que chequear frecuentemente el sistema de OIR, porque en cualquier momento tu fecha de corte puede y va a cambiar. Segundo desarrollo que tenemos en las noticias tiene que ver con los Master Calendars masivos que ahora se están llevando a cabo. Más de 100 personas extranjeras a la vez están pleading en el Master Calendar, la primera audiencia en los casos de inmigración. Generalmente se llama el Master Calendar Hearing. Generalmente estas audiencias se han hecho de manera individual. Ahora ya no va a haber un Master Calendar individual, sino que ahora vamos a empezar a ver una cantidad importante de estos Master Calendars siendo hechos 100, 150 personas a la vez. Así que tienes que estar muy alerta con esto, porque en algunas instancias tus abogados deberían llenar lo que llamamos en inglés written pleadings, o sea, simplemente pedirle a la corte que no te hagan ir a una audiencia máster, especialmente ahora que estamos viendo estas audiencias masivas, porque no tiene mucho sentido. Entonces, muy probablemente muchísimas firmas de abogados de inmigración van a empezar a llevar a cabo, antes del Master Calendar, van a tratar de enviar estos written pleadings para evitar que su cliente tenga que aparecer en estos masters donde estamos hablando de cientos de personas a la vez siendo procesadas, lo cual a mi juicio no deja mucho espacio para detectar errores que pudieran haber en los NTAs. Creo que es un impacto, va a tener un impacto negativo al debido proceso de muchos inmigrantes, y esto cuando lo unes con el hecho de que tienes ahora un montón de jueces de inmigración nombrados por la administración con el propósito fundamental de deportar a la mayor cantidad de gente posible, tenemos una situación bastante problemática. Tercera noticia de la que quiero hablar, se continúan expandiendo las listas de países que están aceptando personas que no son nacionales de ese país. Estas deportaciones a terceros países se han vuelto
el pan nuestro de cada día durante la administración de Donald Trump. Sierra Leone ahora ha aceptado recibir 300 inmigrantes por año. Esto se une a una larga lista de países que incluyen países latinoamericanos que en este momento, como Panamá, como Guatemala, como Honduras, que están en este momento participando en un programa y están firmando tratados bilaterales con los Estados Unidos, recibiendo, Ecuador también es uno de estos países, recibiendo un número importante de personas que vienen de los Estados Unidos deportados y que supuestamente en estos países van a ser procesados si tienen un caso de asilo. Así que si tú estás en una de estas, en un caso donde el juez de inmigración está tratando de enviarte a un tercer país, hay ciertas herramientas procesales que se pueden llevar a cabo para poder por lo menos frenar o neutralizar en algunas instancias esas órdenes de deportación a terceros países, pero esa pelea la tienes que empezar muy temprano porque si no va a ser demasiado tarde. La administración de Donald Trump ha anunciado que en la mayoría de las instancias va a exigir que si usted quiere hacer un ajuste de estatus a través de su familia, usted va a tener que salir de los Estados Unidos. No importa si su esposo o esposa es ciudadano, no importa si usted entró con visa. Aquí lo que la administración ha anunciado en un memo reciente es que simplemente no van a permitir que la mayoría de los aplicantes de ajuste de estatus lo hagan desde aquí. Si usted es hijo o hija de un ciudadano americano y tienes menos de 21 años, esto te va a afectar a ti. Si eres esposo o esposa de un americano o una americana, si eres padre o madre de un americano. En el pasado era muy sencillo hacer el ajuste de estatus así hubieras entrado con una visa de turista. Ahora esto va a ser muchísimo más complicado. La administración va a pedir que tú pruebes razones extraordinarias casi para poder comprobar que tiene sentido que la administración use su discreción para permitirte hacer ese ajuste de estatus. Esto puede tener consecuencias bastante negativas para aquellos que cuando salgan pudieran estar activando los castigos de los 3 y los 10 años y se queden sin el chivo y sin el mecate. Entonces ahora estamos viendo con este nuevo memorándum de la Casa Blanca un obstáculo más que se está poniendo en el camino de los inmigrantes. Finalmente, el ataque a la barra de abogados de inmigración. Muchos de ustedes muy probablemente han visto el anuncio de la Casa Blanca reciente, si no me equivoco fue ayer, donde la administración de Donald Trump le ordenaba al Departamento de Justicia que tomara medidas para llevar a cabo un procesamiento sistemático de abogados de inmigración que cometieron fraude. El problema no es ese. Todos nosotros, los abogados, estamos de acuerdo con que aquellos profesionales que estén llevando a cabo operaciones o estén enviando casos fraudulentos sean procesados y sean castigados. El problema es que con esta administración muchas veces portarse mal no es necesariamente tener un comportamiento poco ético. Para esta administración portarse mal es hacerle o darle problemas a la administración a la hora de que ellos, muchísimas veces sin ofrecerle el debido proceso a tu cliente, quieran deportar a ese cliente sin darle oportunidades adecuadas y protecciones constitucionales que ellos reciben por estar acá. Entonces ahí es donde está el problema. Si nosotros los abogados dejamos de hacer nuestro trabajo porque nos da miedo que nos van a procesar penalmente, ahí sí tenemos un gran problema. Y a mi juicio este memorándum de la Casa Blanca no tiene verdaderamente como un objetivo principal eliminar el fraude migratorio. Simplemente tiene 3 objetivos. 1, continuar la narrativa de que continuar construyendo la narrativa de que la mayoría de los casos de inmigración son casos ilegítimos, son casos fraudulentos. Algo que, de nuevo, no necesariamente es verdad. Eso es lo primero. Continuar esa narrativa que les ha funcionado súper bien para convencer a un número importante de norteamericanos que hay una crisis migratoria, que hay que justificar unas violaciones graves de nuestro Estado de Derecho en pro de la seguridad nacional. De nuevo, esto no es
una fórmula ganadora. Esto no es algo que fortalece las instituciones democráticas de este país, ni es algo que va a fortalecer el Estado de Derecho en los Estados Unidos. Por el contrario, creo que estas acciones por parte del Ejecutivo lo único que hacen es debilitar el Estado de Derecho. Mientras más amenazados se sientan los abogados para hacer su trabajo, menos dispuestos van a estar de confrontar las políticas a veces absurdas y poco constitucionales de la administración de Donald Trump al llevar a cabo estas deportaciones masivas. Así que cuidado, porque creo que nos están vendiendo una narrativa falsa, una narrativa donde supuestamente esto es para el bien del sistema y la integridad del sistema, cuando en realidad esto no tiene nada que ver con la integridad del sistema. Muy probablemente esto tiene mucho que ver con un deseo por parte de la Casa Blanca de mandarle un mensaje muy claro a los abogados de inmigración y a los abogados que en este momento están representando los intereses de estos inmigrantes. Cuidado con lo que haces, porque voy a estar viendo cualquier cosita que pueda agarrarme para hacerte la vida imposible, para tratar de quitarte la licencia, para tratar de excluirte de poder trabajar en las cortes de inmigración. Entonces, cada vez que ahora vas a confrontar a un juez de inmigración que, en mi experiencia, en un número bastante alto de instancias, pareciera no siquiera entender la ley del derecho del asilo. Muchos de ellos vienen de haber sido jueces administrativos en otras áreas del gobierno federal que no tienen nada que ver con inmigración. Muchos de ellos no tienen ninguna experiencia en inmigración. Muchos de los militares que vienen a servir como jueces de inmigración jamás en su vida habían practicado el área de inmigración. Esto no es un área que usted pueda aprender en un cursito de 3 días. Esto es un área que toma años desarrollar una experticia, y lo que estamos viendo es simplemente un número mucho mayor de jueces de inmigración que no conocen la jurisprudencia, que no conocen conceptos básicos de derecho migratorio, y por ende muchas veces están tomando decisiones que no están en línea con lo que es la ley o las interpretaciones que los circuitos judiciales le han dado a estas leyes pasadas por el Congreso. Así que una situación bastante preocupante, ¿ok? Así que vamos a seguir dándole seguimiento. Un intérprete de una de las cortes de inmigración fue arrestado recientemente en una corte en Texas. Esto sigue un patrón donde, a pesar de que un juez federal en la ciudad de Nueva York le ha dicho específicamente a ICE que tiene prohibido agarrar a inmigrantes cerca de las cortes de inmigración, cerca de los edificios federales donde hay cortes, el Departamento de Inmigración, ICE, continúa haciendo redadas, continúa arrestando personas en las cortes de inmigración, pues sobre todo en la ciudad de Nueva York. El alcalde de Nueva York ha hablado y ha advertido un incremento de 72% en la ciudad de Nueva York en las redadas policiales de ICE. Así que de nuevo se están tratando de implementar medidas a nivel estatal para poder proteger a los inmigrantes que viven en Nueva York, pero la situación es completamente caótica, complicada, y ahora vamos a seguir viendo. Se reporta aumentos en los casos de suicidio de detenidos en las cárceles de inmigración. De hecho, en una de esas cárceles de inmigración en el estado de Nueva Jersey, hemos observado en los últimos días en la parte exterior del centro de detención protestas masivas en contra del tratamiento inhumano que están recibiendo muchísimas de las personas que están allí detenidas. Y finalmente, más de 5 años están tardando el servicio de UCIS en aprobar las I-130 de peticiones familiares. Eso implica que si usted tiene un familiar, usted está en corte y tiene un esposo o una esposa americana, usted entró con una visa y usted está tratando de que el juez de inmigración le ajuste para no tener que pelear un asilo en corte, usted va a tener dificultades porque va a llegar la audiencia final y va a tener que pelear un asilo cuando usted pudiera haber peleado un ajuste de estatus con ese juez de inmigración. Así que el hecho de que se esté tardando 5 años en aprobar una I-130 es inaudito, nunca lo hemos visto. De nuevo, un ejemplo más de lo que ha sido el saboteo a la inmigración legal a los Estados Unidos. A pesar de lo que muchos dicen, esto no es
un esfuerzo para fortalecer la integridad del sistema. Esto es simplemente una cacería de brujas, a mi juicio, y lamentablemente están tomándola en contra de todos los inmigrantes y no en contra de ese grupo muy pequeño de inmigrantes que cometen crímenes en este país. Las preguntas que han quedado sin responder, las voy a empezar a responder hoy. La primera: mi caso de asilo fue cerrado, entré por frontera, apelé el cierre y no he recibido respuestas. ¿Qué debo hacer? Si tenías un caso en UCIS, un caso afirmativo, y ese caso fue de alguna manera desestimado, muy probablemente vas a tener que intentar llenarlo de nuevo. Muy probablemente, si lo tratas de llenar de nuevo de manera afirmativa, con una cover letter, existe una posibilidad de que te manden un NTA para que finalmente puedas empezar a pelear tu caso en corte. Estoy asumiendo que no estás en la corte de inmigración. No entiendo muy bien por qué fue que te cerraron el caso. Asumo que, de nuevo, era porque tenías un caso afirmativo con UCIS y ellos te están diciendo que tú lo tenías que tener por la Corte de Inmigración, pero todavía no aparece en el sistema de la Corte de Inmigración. Eso es un caso muy común que vemos y tienes que hablar con un abogado lo antes posible. UCIS cerró mi caso de asilo el año pasado sin siquiera enviarlo a la Corte de Inmigración. ¿Qué cree que debe hacer? Lo más probable es que usted tenía TPS y tenía un caso afirmativo. Le mandaron un NOID, Notice of Intent to Deny, que eventualmente, después de que usted respondió el NOID, si es que lo respondió, recibió una notificación final de denegación. En esa explicación final, esa carta explicándole la denegación final, muy probablemente le dijeron que la razón por la que no la estaban enviando a corte era porque quizás usted todavía tenía un TPS pendiente y por ende ellos no estaban enviando ese caso a corte. Ahora, si hay un cambio significativo de circunstancias, usted podría meter un nuevo caso de asilo con circunstancias un poquito diferentes de las que usted alegó en esa primera aplicación, asumiendo obviamente que sea un marco fáctico legítimo y que le haya ocurrido. Sería bueno que de nuevo conversara con un abogado para que lo asesore, porque usted tiene que ponerse en movimiento rápido. En este momento no tiene usted ninguna protección, pero además está acumulando tiempo fuera de estatus para efectos de los castigos de los 3 y los 10 años. Entré con esta. UCI cerró mi caso de asilo y lo remitió a la Corte de Inmigración. ¿Cuáles son mis opciones? Esto está ocurriendo con mucha más frecuencia de lo que ocurría. Si usted entró con esta y usted no metió un asilo antes de los 90 días, cuando se le venciera la UCIS no tiene jurisdicción sobre usted. La ley es relativamente clara, la regulación es relativamente clara. Lo que pasa es que antes no se aplicaba con mucha frecuencia, ahora sí se está aplicando, y si usted entró con esta a los Estados Unidos, así usted haya recibido TPS en algún momento, si usted entró con esta a los Estados Unidos y metió un asilo o es dependiente de un asilo y ese asilo no se metió antes de que usted se le vencieran los 90 días, usted muy probablemente, si es beneficiario de ese caso de asilo, va a ser enviado a corte y usted va a tener que meter su propio caso de asilo, lo cual lo pone a usted en una situación muy compleja, porque con doble nacionalidad los chances de éxito son muy limitados. Tenía usted mucho mejores chances siendo dependiente de una aplicación de asilo afirmativo que si usted trata de pelear ese caso de asilo como si usted fuera el principal. Eso va a ser mucho más complicado. Así que, de nuevo, esta es una situación que estamos viendo con mucha frecuencia. UCIS, su familiar, si es el principal, va a continuar, porque no entró con esta, va a continuar con el proceso afirmativo y usted va a tener que confrontar un juez de inmigración y un fiscal. ¿Cuáles son las opciones actuales para los solicitantes de asilo que entraron por frontera y desean realizar un ajuste de estatus? Son muy pocas. O usted gana ese caso de asilo o usted muy probablemente no va a tener un chance. Hay un perdón 601A, pero de nuevo es muy complejo. Si usted fue víctima de un crimen quizás y usted califica una visa U, en algunas instancias se podría curar, pedir un perdón para esa entrada irregular, pero no es nada fácil de hacer. Así que, de nuevo, la situación para una persona que entró por frontera, que tiene asilo pendiente, es bastante limitada. No tienen muchas opciones, la gama de opciones es bastante reducida.
La próxima pregunta: solicité asilo, pero luego obtuve la residencia por petición de mi hijo y desistí del asilo. ¿Puedo viajar a Venezuela? A mi juicio sería, cada caso es diferente, tendría que ver exactamente cuál es su historia procesal. Usted me está diciendo que usted solicitó asilo, pero no sé cuánto tiempo se quedó usted antes de meter ese caso de asilo. Si usted ya tiene la residencia y la obtuvo a través de su hijo, yo pediría una copia completa de su expediente. Yo no recomendaría, a pesar de que usted se volvió residente a través de una aplicación familiar, si usted tuvo asilo en algún momento, creo que siempre durante esta administración, quizás durante la administración pasada no hubiera tenido absolutamente ninguna reservación de usted viajar a Venezuela, pero durante esta administración, cuando usted está llegando al puerto de entrada aquí de vuelta en los Estados Unidos, le están haciendo preguntas pertinentes a cualquier caso que usted haya metido con inmigración anteriormente, y uno de los riesgos que corre, una de las posibilidades, es que le empiecen a preguntar acerca de ese caso de asilo que usted tuvo pendiente y empiecen a confrontarlo con esta idea de, bueno, si usted metió ese caso de asilo en algún momento, a pesar de que usted no obtuvo la residencia a través de eso, cuénteme cómo es eso, que usted volvió a ese país donde hace poquito usted nos había dicho que usted no podía regresar. Entonces, de nuevo, dependiendo de cuánto tiempo atrás haya usted metido su asilo, que eso también va a impactar, pero en este momento no recomendaría que se viajara a Venezuela si usted es residente permanente y tuvo en algún momento un asilo pendiente, salvo que hayan pasado muchísimos años, y aún así siempre hay un pequeño riesgo. Así que tenemos que estar muy pendientes de eso. Un caso sigue considerándose pendiente después de la entrevista de asilo, mientras la persona está esperando por la decisión. Sí, sigue hasta que no haya una adjudicación, así usted haya recibido un NOID, usted sigue con un asilo pendiente, puede seguir renovando su permiso de trabajo. Es más, cuando usted, si pierde un caso en corte y lo está apelando a la Board of Immigration Appeals, ese caso todavía está pendiente, a pesar de que en teoría se firmó una orden final de deportación. Esa orden no se ejecuta y no entra en vigor mientras que el proceso administrativo apelativo no termina. Si la persona no ha recibido ninguna notificación sobre el pago de la tarifa anual, está obligada a pagarla de todos modos. Sí, no debe esperar a ser notificado. Usted tiene que estar muy pendiente de eso, porque la falta de pago puede resultar en que se les estime su caso de asilo. ¿Cómo es el proceso para ajustar estatus con una visa EB2 y un asilo pendiente antes de que expire el año 94? Teniendo un pasaporte venezolano vencido, muy probablemente usted no va a poder ajustar desde los Estados Unidos, va a tener que salir, especialmente ahora con esta nueva política que entró en vigor el 21 de mayo del 2026. Este desarrollo reciente, este memorándum reciente, va a ser casi imposible que usted pueda ajustar estatus desde Estados Unidos. Va a tener que salir sí o sí, y en el caso de una EB2 tiene que considerar que un asilo pendiente, así usted haya metido el caso de asilo antes que se le venciera la I-94, eso no implica que usted tenía estatus durante el tiempo que ese asilo estaba pendiente, a pesar de que usted lo haya llenado antes de que se le venció la I-94. Eso no lo mantuvo usted en estatus, y por ende usted no califica en la mayoría de las instancias para un ajuste de estatus. Hasta antes del 21 de mayo, ahora aún más, que a menos que hayan condiciones extraordinarias, y a mi juicio, en el caso ese que usted me presenta, así hayan condiciones extraordinarias, dudo mucho que usted pueda ajustar su estatus desde aquí. Esto es todo lo que tenemos hoy. Espero que esto haya sido de utilidad. Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto en otra edición de nuestro programa. Manténganse informados. Recuerden que estamos aquí para empoderarte con conocimiento, para que puedas tomar las mejores decisiones para ti y para tu familia. No dudes en contactarnos si tienes alguna pregunta. Por favor, comparte este video con personas que crees que se puedan beneficiar de esta información, y te trataré de mantener informado de las últimas noticias en el mundo migratorio. Cuídense mucho. Juan Antonio Lozada, se les quiere mucho. Hasta luego.